¿Ustedes se imaginan donde pudieran conocer el punto exacto donde empieza una enfermedad? Donde comienza el desarrollo de un cáncer o inclusive donde podríamos prevenir una enfermedad o el desarrollo de otra. Muy loco, ¿no? Saber exactamente dónde puede empezar una enfermedad. Saber el punto exacto donde podríamos evitar que se desarrolle. Pues resulta que la respuesta muchas veces a esas preguntas está en unos organismos muy pequeñitos. En este caso, en microorganismos. Bacterias, para ser más específicos. Resulta que por allá en la década de 1970, unos científicos estudiando bacterias descubrieron en Escherichia, una bacteria que muchos de nosotros tenemos en nuestro cuerpo, que tenía una enzima bastante peculiar. Esta enzima transposasa, que a la cual ellos llamaron TN5, es una enzima que es capaz de mover genes. ¿Cómo así? Pues resulta que las bacterias, entre tantas cosas maravillosas que tienen, también tienen algunas enzimas que son capaces de mover genes. Estos genes conocidos como transposones. Pues resulta que estos genes, también conocidos como genes saltarines, son unos fragmentos de ADN que entre su código pues codifican para unas transportasas que son capaces de hacer una función como de cut and paste, es decir, como de cortar y pegar esos pedazos de fragmentos y ubicarlos en otra parte del genoma. Y eso es fundamental porque resulta que son capaces de regular también la expresión génica. Digamos, si una enzima de estas corta un fragmento donde se expresaba un gen en específico para el desarrollo de los ojos y lo quita, pues digamos que no se puede expresar. Eso es genial y es una cosa que nos ha servido mucho para biotecnología o biología molecular, y en este caso para la técnica que en el 2013 unos científicos llamaron ATAC-seq. Sí, básicamente como el ataque. En el 2013, unos científicos bien interesantes lograron desarrollar esta técnica que utiliza la enzima TN5 para encontrar cuáles son esos fragmentos del ADN o del genoma que están abiertos por la expresión génica. Es decir, estudian la cromatina, identifican cuáles son esas partes de la cromatina que están libres o abiertas o accesibles para la expresión génica, fundamentales para poder identificar zonas de regulación, donde están, por ejemplo, iniciadores o donde comienza un gen. Pues Jason Buenrostro, William Greenleaf, Chang Yuan lograron desarrollar esta técnica maravillosa con la que hoy podemos identificar y estudiar tanto de las enfermedades, la regulación y algunos de los inicios de las enfermedades más fatales de la humanidad. Entonces, ¿qué es la ATAC-seq? ¿En qué consiste? Pues bien, para hablar de ATAC-seq tenemos que hablar de la principal protagonista de la técnica y es evidentemente la transportasa TN5. Pero resulta que esta enzima tiene unas características bastante especiales. Primero, la que se utiliza en la técnica es en forma hiperactiva. Es decir, es una mutación de la TN5 natural de la Escherichia coli, en donde esas mutaciones le confieren a la proteína una mayor eficiencia, una mayor capacidad de reconocer, cortar y además pegar esos fragmentos nosotros necesitamos que inserte. En ese caso, unos primers o adaptadores que nos servirán luego para poder amplificarla por técnicas como la PCR. Bueno, pues resulta que la TN5 se une a unos puntos terminales en el genoma que se llaman mosaic ends en mi inglés atropellado o extremos mosaicos. Estos extremos mosaicos son importantes porque en términos moleculares son 19 pares de bases que reconoce la TN5 y que es capaz de identificarlas y cortarlas. En la cromatina hay unas proteínas que son las histonas que envuelven y protegen el ADN. En nuestras células y en los medios hay muchas enzimas que pueden degradarlo fácilmente. Las histonas lo protegen y lo empaquetan. Entre nucleosoma y nucleosoma hay unos fragmentos de ADN que son los ADN linkers. Sin embargo, hay fragmentos de ese ADN que no están recubiertos por nucleosoma o pues hay un espacio bastante grande entre nucleosoma y nucleosoma. Esos fragmentos que hay ahí son muchas veces los que se transcriben y terminan en proteínas o posteriormente terminan involucrados en el desarrollo de los organismos. Entonces, ATAC-seq, por sus siglas en inglés, Assay for Transportase Accessible Chromatin Using Sequencing, es la capacidad que hay de cortar esos fragmentos que están accesibles en la cromatina, es decir, esos fragmentos que no están protegidos por nucleosoma y posteriormente secuenciarlos y pues amplificarlos por técnicas como la PCR. El resultado de todo esto son fragmentos de diferentes tamaños que podemos secuenciar luego. Después, con los computadores específicos, podemos identificar cuáles son los picos que hay de esas secuencias, identificar dónde es más accesible o dónde es menos accesible el ADN, identificando dónde son esos puntos de origen de las expresiones génicas o inclusive dónde podemos llegar a regular algunas enfermedades o algunas expresiones dentro de nuestro ADN. Una cosa muy volada, ¿no?
Por lo tanto, ATAC-seq es como una linterna molecular que ilumina las partes del ADN que están accesibles en un momento dado. Por ejemplo, en biología animal, se utiliza incluso para conocer los procesos de lactación. ¿Oíste? Entonces, pues, si yo lo quiero hacer, entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, lo primero que tienes que hacer es obtener unas células. Pues resulta que ATAC-seq es muy revolucionario de la lucha revolucionaria. en este aspecto y bastante importante por eso, porque es una de las pocas técnicas de secuenciación que permiten trabajar con muy pocas células. Pues imagínate que con ATAC-seq puedes trabajar incluso con una célula, una cosa súper genial, porque incluso en estudios de cáncer es muy importante que si solo hay una célula dañada, por ejemplo, pues puedes solo aislar esa célula e identificar cuáles son esos genes que se están expresando o no. Sin embargo, lo recomendado es utilizar entre 500 a 50.000 células. Después de eso es necesario realizar un análisis, es decir, romper las membranas de la célula y acceder a su contenido. Y en últimas, acceder al material genético. Pues resulta que después de eso tienes que incubar tu muestra con la proteína TN5. Primero hay que tener unos cuidados. Tienes que mantener la solución donde lo vayas a hacer en un buffer, una solución que mantenga pH estable. Bueno, pues resulta que a la TN5 tienes que adicionarle unos adaptadores, que básicamente son una especie de primers que van a ser identificados posteriormente por otras proteínas para amplificar las secuencias que vamos a retirar del genoma. Bien, por último, cuando ya tenemos todo secuenciado y podemos analizarlo en un computador, tenemos que analizar cuál es la relación de ruido-señal. ¿Qué tanto tengo yo de la muestra que me interesa y qué tanto tengo de algo que no me interesa? Pues resulta que la TN5 también tiene una predisposición a unirse al genoma de la mitocondria. ATAC-seq tiene unas ventajas y algunas limitaciones. Entre sus ventajas, la utilización de un material bastante bajo. Hay técnicas que utilizan miles y millones de células para poder generar un buen análisis. Otra de ellas es su rapidez. ATAC-seq puede generar resultados en solo 2 o 3 horas. Además, hay algo súper interesante que es la resolución multidimensional. Es capaz de mapear regiones nucleosomas libre. Donde no hay nucleosomas presentes, ATAC-seq es capaz de identificar eso en varias partes del genoma, lo que nos puede llevar a identificar factores de transcripción o, por ejemplo, los enhancers, que son los principales protagonistas de la regulación génica. Además, es compatible con muestras que han sido congeladas. Es decir, tú te imaginas querer saber qué le ocurría a la gente de los años 80 o 90 que tengan muestras congeladas en el laboratorio. Además, ATAC-seq es una técnica que permite ser integrada con otras muchas técnicas. Una de ellas es la RNA-seq, la secuenciación de RNA. ATAC-seq igual tiene unas limitaciones. ATAC-seq también accede fácilmente al ADN mitocondrial. Puede interferir con ADN mitocondrial entre un 20 y un 80% de contaminación de ese material genético. Sin embargo, podemos utilizar CRISPR-9, Cas9, para reducir este problema, reduciendo cada vez más el material genético mitocondrial, aunque es una ventaja que pueda utilizarse en estudios de una sola célula. Cuando queremos saber cuál es la diferencia de una célula a otra en el genoma, resulta no ser tan específica o tan sensible para identificar muchas diferencias entre las células. Además de la ATAC-seq, posteriormente se han desarrollado otras técnicas de ATAC-seq, otras técnicas que han optimizado específicamente algunas de sus funciones. OmiATAC introduce algunos detergentes suaves como el Twin 20 o la digitonina. También está la SC-ATAC-seq, en inglés sería Single Cell ATAC-seq, es decir, esa es la técnica específica para poder identificar cuáles son las diferencias o la heterogeneidad celular, pues está específicamente diseñada para funcionar con estudios de células únicas. También está la QTAN-TAG, que adiciona anticuerpos para mejorar la sensibilidad del TN5. También hace parche con CRISPR-Cas9 para reducir el ADN mitocondrial. Bueno, pero entonces, parce, de verdad, mucha teoría, pero ¿y entonces dónde están las aplicaciones reales de ATAC-seq? ATAC-seq ha sido capaz de analizar cuáles son esas regiones específicas que pueden regular el desarrollo de un cáncer. Nos ha permitido correlacionar cuáles son esos factores epigenéticos, básicamente de la ecología humana, aquellas cosas con las que interactuamos y el ambiente interactúa con nosotros, que pueden llegar a regular la expresión o no del cáncer. En enfermedades autoinmunes se ha logrado identificar la disfunción de células B en lupus eritematoso sistemático y la activación de las células T en procesos patológicos. Sin embargo, estas son ideas que se quedan en el viento. Algunos ejemplos básicos de la utilización de la técnica serían, por ejemplo, las investigaciones en el sistema inmune humano. Los linfocitos T son células claves en la defensa contra infecciones. ATAC-seq es capaz de identificar cuáles son los genes que se activan cuando los linfocitos T reconocen una infección. ¿No te gustaría saber cuáles son los genes que se activan cuando tu sistema inmune piensa que estás infectado por un virus? Bueno, ese tipo de preguntas las puede responder ATAC-seq. Se pueden utilizar para la producción de leche de cabra. Pues resulta que unos investigadores encontraron que hay unos genes que se activan con la producción de la leche. ¿Qué hicieron los investigadores? Cogieron unas cabras lactantes y otras no lactantes. Era como comparar una fábrica que funciona y otra que no. Una que está abierta y otra que no. Una con unas máquinas que funcionan y otras que no. Es decir, ¿para qué sirve ATAC-seq? Para identificar cuáles máquinas, genes, son los que están disponibles para funcionar y producir leche. Lo que se hizo con las cabras es identificar cuáles son los genes que son los encargados de producir leche, y cuando eso se sabe, poder extraerlo
estudiarlos, identificarlos, etiquetarlos y posteriormente ser utilizados, por ejemplo, en ingeniería genética para mejorar la producción de leche. Además de eso, en el año 2018 en la revista Science también se publicó un artículo que relaciona la accesibilidad de más o menos 410 muestras de cáncer en las que se puede identificar cuáles son esos factores de transcripción o cuáles son esas formas de accesibilidad en esos tipos de cáncer. Por ello, permitámonos pensar que en la vida y en su diversidad residen las soluciones a incontables de nuestros problemas, que la vida en sí misma contiene secretos que desafían nuestro conocimiento, y con base en nuestra apreciación y entendimiento de la vida en la Tierra, podemos retar a nuestra imaginación con problemas que por ahora parecen imposibles.